en esta mañana, yo quiero hablar acerca de este tema. Jesús, el Rey que Él es, o el Rey que deseo que Él sea. Voy a volver a repetir. Jesús, el Rey que Él es. ¿Cuántos creen que Él es el Rey de Reyes, Señor y Señores? El Rey que Él es, o el Rey que yo deseo que sea. Amén. Y una de las cosas, hermano, que quiero empezar diciendo es que hay muchos filósofos y pensadores. Por ejemplo, miren, en un momento hay un pensador, un filósofo, Kant, dice, lo veo cuando está estudiando mucho psicología y todo ello, dice que vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. ¿Se me está entendiendo? Veo las cosas, veo a los demás, veo todo, no como son, sino como nosotros somos. Y hay otro pensador también, Chris, que fue discípulo de Freud, que él es el padre de la psicología de la Gestalt. Y él dice, una de las ramas de la psicología, dice que las personas no percibimos las cosas como una suma de todo, sino que nosotros no percibimos las cosas como son con todas las partes individuales que tienen, sino como una suma de todo. ¿Usted me está entendiendo? Una suma de todo. Miramos a alguien y decimos, esto es así, pero no miramos cada una de las partes, sino que sumamos todo ello. La teoría precisamente de la Gestalt, una de las ramas de la psicología, de la terapia de la Gestalt, alguien decía, no vemos las cosas, otro pensador decía, no vemos las cosas como son, sino como las queremos ver. Y no me parece que es algo que sí es como nosotros lo queremos ver. Yo recordaba que hace un tiempo atrás, hace por ahí unos 12 años atrás, nosotros fuimos a una churra, fuimos a la churra en la iglesia, vinimos a la churra en la iglesia, y ese día era un sábado, y en ese sábado yo decidí venirme, todos me han conocido anteriormente, saben que hoy en día estoy usando la camiseta y los tenis y toda la situación en este último tiempo. Pero sabían que yo siempre venía de traje, siempre pero ese día decidí venir de chanclas, jean y camiseta, como un corriente, de sandalias, hace por ahí por ahí 12 años atrás. Entonces yo recuerdo una persona que vino a visitar ese día, vino de visita a la iglesia y específicamente vino a la ayuda. Y entonces ella, los hermanos que estaban ahí, estaba sentada ahí en una mesa, yo recuerdo como si fuera ayer, y estaba sentada ahí con los hermanos de la iglesia, y entonces estábamos en el otro local, teníamos los dos locales, el de aquí y y estábamos en el otro local, y ella cuando todos nos dieron una bienvenida, bienvenidos pastores y todo eso, entonces ella nos miró de aquí abajo y nos dijo, ¿ustedes son los pastores? Y le digo, sí, no somos los pastores. Digo, es que lo que pasa es que en otra iglesia donde nosotros vamos, cuando uno ve los pastores, se sabe que son los pastores. Gracias por el alarme, ¿sí? Se sabe que son los pastores. ¿Por qué? Y yo no tengo cara de pastor. Debía decidir usar la y yo dije, venga, ¿y por qué? Y dijo, no, porque cuando entran, los pastores entran encachacados, algunos, la gente de la cosa, cuando decimos encachacados, ellos no entienden, ellos los cachacos son un equipo, pero de traje, mejor dicho, de traje. Porque cuando uno ve los pastores, siempre de traje, entonces uno sabe que son los pastores. Y uno ve la realidad precisamente de la teoría de la Gestalt que dice que es que nosotros miramos las cosas como un todo, pero no miramos las partes, todas las partes, y valoramos lo que compone todo ese todo, aunque me salga, digamos, un poco redundante. Y nosotros los seres humanos, por eso estoy hablando de Jesús, el Rey que Él es, o el que yo deseo que sea. Y entonces nosotros los seres humanos estamos enseñados, vivimos en una dicotomía,
Y hay algo que siempre va ganando en lo que yo quiero. Ese es el bendito problema de nosotros los seres humanos, que por eso nos vamos a veces mal en las cosas, porque invertimos, en vez de ser el Señor primero, invertimos en nuestro querer primero. Vivimos en la dicotomía entre lo que Dios es y el Dios que yo quiero ver. Estoy hasta aquí, estoy hasta aquí, de la gente que dice yo creo en Dios a mi manera. Porque a Dios no se le cree a la manera mía. No es como yo lo quiero ver. A Dios se le cree, a Dios se le debe seguir, a Dios se le debe obedecer, mi amado hermano, como el Dios que Él es. Cuando dicen amén. Como el Dios que está registrado en su palabra. Cuando dicen amén. Así es como yo debo ver a Dios. Amén. Vivimos entre la parte de la dicotomía también, entre el Dios santo y poderoso y el Dios manipulable. Dios que yo puedo manipular a mi manera y utilizarlo para lo que me conviene. ¿Es real o no? ¿O estoy inventando? También vivimos en esa dicotomía entre el Dios que debo amar sobre todas las cosas y el Dios que sigo después de que me lo permiten algunas cosas. Entre ese Dios que yo debo buscar primero, amar sobre todas las cosas, y el Dios que yo digo, si me queda tiempo voy a la iglesia. Pero eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Eso pasa en la iglesia de otros mundos. Aquí no pasa. Entre el Dios, mi amado hermano, que necesito y el Dios que necesita que yo le adore. Porque cuando muchas veces la gente va a la iglesia, yo digo, eso no pasa aquí, gloria al Señor, pero muchas veces va la gente a la iglesia y hermano, levanta las manos, adora, bendice el nombre del Señor, de acuerdo a lo que Dios haya hecho por esa persona en esa semana. Si en esa semana esa persona necesitaba algo y el Señor no se lo concedió, entonces no levantó las manos y no le adora. ¿Me está entendiendo? Bueno, y digo, eso es desconocido para ustedes, porque eso no pasa acá. Gloria al Señor. Amén. Entre la dicotomía entre el Dios justo y el Dios que yo puedo utilizar a mi conveniencia. La dicotomía entre Dios, escúchame esto, que me defiende cuando otros me atacan. El Dios que yo levanto y digo, hasta me celo del versículo dicho, Abraham, te deciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa dada a Abraham, pero que pasa también a nosotros por ser injertados dentro del pueblo de Dios. Y vemos, mantenemos en esa dicotomía entre el Dios que me defiende cuando otros me atacan, me ofenden, me traicionan, me son infieles, y el Dios que me las pasa por alto cuando yo soy el que lo hago. Pero hoy digo, eso no pasa acá. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le estamos dando para que otra gente también mire, pero no pasa nada. Para que lo que pasa nos corrijamos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de lo precisamente, resumiendo todo esto, pensaba yo en esta semana cuando anotaba cada una de esas palabras, mi amado hermano, lo que el peor error de nosotros es tratar de ver a Dios como el Dios que nosotros queremos ver y no como el Dios que verdaderamente es. Amén. Como el Dios que es Él. Y nos olvidamos, escucha bien esto, que Dios es un Dios lleno de amor y perdonador, pero también es un Dios de justicia. No podemos mirarlo como un perro diciendo, ay Dios de amor grande y perdonador. Y puedo hacerlo
escuche bien, el castigo cuando soy desobediente. No que me castigue, porque Él no me castiga, que me castiga es Satanás. Dios permite porque me suelto de la mano del Señor cuando soy desobediente. Entre un Dios que me habla suave, amorosamente, me consuela, pero también un Dios que me exhorta y que me reprende. No podemos ver a Dios como un todo, como el Dios que yo quiero ver cuando le necesito. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando le necesito. Y cuando nosotros miramos, voy a tratar de ir rápido con esto y voy a leerlo. Por favor, tome la Biblia. Yo le quiero mis versículos y vamos a leer este su Biblia allí. Dice, coloquémonos en pie un momentico, hermano, en reverencia a la palabra, y dice, cuando se acercaba, vamos a hablar de la entrada triunfal del rey que querían ver ellos, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, en esa semana, precisamente, mi amado hermano, lo que se celebrando hoy, hace más de 2000 años, dice, Jesús envió a 12 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo, y si alguien dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Y luego se lo devolveré. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron, y uno de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Vamos a tomar así. Cuando nosotros leemos esta entrada triunfal que fue una semana antes, por decirlo de esa manera, de la muerte, en esa misma semana de la muerte del Señor Jesucristo, o sea, lo que se está celebrando hoy, ¿cierto? Y lo que se conoce también en esa semana como la semana también de la crucifixión, dice la palabra del Señor que eran precisamente 6 días antes de la Pascua, cuando Jesús vino a Betania, y grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía, entonces a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y la entrada triunfal es una de las partes muy importantes dentro de la Biblia, lo cual está escrito, mi amado hermano, dentro de los 4 evangelios, ¿cierto? Y se celebra aún también en la historia del cristianismo en otros países y todo ello, hermano, porque ese día el Señor entró allí al pueblo. Y déjenme decirle una cosa, yo les quiero hacer un recuerdo. ¿Se acuerdan que el Señor nunca permitía que le hicieran fama a él? ¿Se acuerdan? Cuando él sanaba a alguien le decía vaya, y no se lo permite a nadie, ¿cierto? En ocasiones anteriores se iba con sus discípulos a lugares donde pudiera estar solamente con él, ¿cierto? Y cuando una vez de eso la palabra del Señor dice que le quisieron hacer rey, él se voló delante de ellos. O sea, él no quería ninguna fama hasta ese momento, porque nosotros sabemos, mi amado hermano, que la lógica del caso era, porque la misma Biblia dice, él dijo en una ocasión, todavía no ha llegado mi hora. ¿Usted me entiende? Si la gente empezaba a crear fama,
no había alcanzado, si me hubieran echado mano desde los primeros meses de fama, no había alcanzado a formar a sus discípulos, no había alcanzado, mi amado hermano, a cumplir lo que él había venido a cumplir. Pero esta entrada triunfal, mi amado hermano, era muy importante porque era el momento donde el Señor entraba, mi amado hermano, allá a Jerusalén, allí a su templo al cual le pertenece como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a venir a morir por la humanidad entera. Y ahí estamos nosotros. Que la Biblia dice que nos conocía desde antes de que nosotros naciéramos. Así que usted, mi amado hermano, hace miles de años atrás, cuando el profeta escribió eso, o antes de usted nacer, Dios ya lo conocía a usted y a mí. Conocía que usted y yo íbamos a fallar. Conocía que usted y yo íbamos a ser desobedientes. Pero en su grande amor y misericordia, se llegó un momento, el momento que Dios tenía preparado la historia para traerlo delante de su presencia con lazos de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y allí en la cruz del Calvario dejó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. ¿Cuántos dicen amén? Y nos sanó, no solamente física, sino también emocionalmente, de una carga que no podíamos con él. Entonces, mi amado hermano, cuando el Señor entra ya en su fama, era el momento especial donde el Señor se iba a destapar, por decirlo de esa manera, donde ya no se estaba escondiendo, sino que había llegado la hora, había llegado el tiempo en esa semana de él hacer lo que había venido a hacer, mi amado hermano, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Había llegado el momento, mi amado hermano, y manda a sus discípulos que hagan este gesto de traer un pollino. Algunos dicen que aquí se vio un milagro muy grande porque un asno de estos no era un asno domesticado, que nunca habían montado, no era un asno domesticado, y no se podía montar, mi amado hermano, de los salvajes, pero cuando el Señor subió sobre él, entonces queda demostrado ante las personas que habían visto también la naturaleza del poder del Señor y la autoridad sobre toda la naturaleza, reino animal vegetálico. Pero eso no era solamente lo único que el Señor quería enseñar, mi amado hermano, sino que también los animales, cuando se iban a utilizar para un acto sagrado, no podían haberse utilizado anteriormente en tareas cotidianas. ¿Me entienden, mi amado hermano? Y por eso el Señor manda a traer un pollino de un hijo de asno donde nadie fuera montado. Eso está en Números y Deuteronomio. Y esto servía para resaltar delante de las personas, mi amado hermano, que el que iba a entrar allí iba a consumar el acto más sagrado, mi amado hermano. Pero la gente, escuchen bien, porque aquí es donde voy, la gente no lo comprendió. Fueron muchas señales las que el Señor dio, pero la gente no lo entendió. En ese momento, mi amado hermano, por ejemplo, la llegada de Jesús durante ese tiempo de la semana de Pascua provocó mucha tensión en la ciudad. Dios quería provocar tensión en la ciudad, porque ese era el día, esa era la semana, mi amado hermano, y la gente preguntaba diciendo, ¿quién es este? Y entonces uno respondieron diciendo, este es Jesús el profeta. Yo quiero que ustedes piensen por un momento. Ustedes ven que hoy es tiempo de procesiones. Hoy se estaban alistando en el tiempo de la mañana, y entonces estaban allí con bandas y monaguillos y toda la cuestión con sacerdotes cargando imágenes. Pero déjenme decirle una cosa, mi amado hermano, que esa gente es parecida también al pueblo de aquel entonces, cuando el Señor entra a Jerusalén.
Pero la gente no solamente de allá afuera, sino que también pasa al pueblo cristiano, aunque ustedes no lo crean. Eso pasa. Aquí no, pero no estamos diciendo. Pasa. Y había llegado ese momento, hermano, y algunos estaban ahí porque habían oído hablar de Jesús. Algunos estaban allí porque le habían sanado. Algunos estaban allí porque era el tiempo de la Pascua y se pegaron al grupo. ¿Me están entendiendo, hermano? Pero miraron al Señor y empezaron a adorarle y sí le reconocieron en ese tiempo, pero escuchen, le reconocieron ese día de la semana, mi amado hermano, pero no como el Dios que es, sino como el rey que ellos creían que era. Y tanto fue así que a la semana esas personas que estaban gritando Hosana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, estaban gritando en esa misma semana al final, crucifícame. Porque así somos los hombres denominados cuando sentimos que Dios no nos está respondiendo. Cambiamos de un día para otro de parecer, creyendo que el Señor me necesita, viéndolo como yo creo que Él es. Y el pueblo de Jerusalén le cantaba allí las alabanzas, aplaudían, adoraron como el rey que ellos esperaban que querían ver, con todas esas palabras que le acabo de decir ahora. Pero la gente no estaba entendiendo, la gente no le estaba reconociendo como el rey. Ya voy para allá. Y en ese momento, los discípulos de Jesús no comprendieron el significado de la entrada triunfal. El Señor pasó 3 años y medio. Bueno, no dice que 3 años, no dice que 3 años y medio. Eso no importa. No hay discusión ahí si fueron 3 años o 3 años y medio. Van a haber sido 5 o 6 años, lo que sea, hermano. Pero lo que importa es como hoy en día nosotros, hermanos, no importa si tiene 1 año, 2 meses, 5 meses, 10 años, 20 años, 50 años, eso no demuestra la calidad del cristiano. Lo demuestra es cuánto lo sigo, cuánto lo obedezco, cuánto estoy dispuesto a dejar que la carne me lo quite para que el Señor se levante y viva dentro del corazón. Amén. Y entonces, mi amado hermano, de hecho, cuando estaban allí cantando esa palabra que decía Hosana, la palabra Hosana en hebreo significa, ¿alguien sabe qué significa? Significa Dios salva ahora. O mejor dicho, salva ahora. Eso significa la palabra Hosana. ¿Saben, mi amado hermano, por qué? Porque el pueblo no entendía lo que estaba pasando. El pueblo estaba adorando, bendiciendo el nombre del Señor, pero no entendía lo que estaba pasando, y ni siquiera sus discípulos tampoco entendían lo que estaba pasando. Porque el pueblo, escúchame bien, lo que esperaba era un rey. Lo que se celebraba en la Pascua era la liberación ¿de qué? ¿De qué? Del pueblo de Israel de Egipto. Entonces ellos cada vez que conmemoraban la Pascua, se acordaban que ellos habían sido esclavos allí en Egipto, y cada vez rememoraban, mi amado hermano, y en el pensamiento de todo el pueblo estaba un deseo y un querer, que una vez iba a venir un Salvador, pero ellos esperaban un rey que entrara en un carruaje, mi amado hermano, en caballo y con ejército, y liberara al pueblo. Ellos esperaban un político que se levantara, un hombre, amado hermano, que se levantara contra el pueblo romano, porque el pueblo romano tenía subyugado al pueblo allí de Israel. Y ellos esperaban que se levantara un rey, mi amado hermano, políticamente hablando, y que se fuera en contra del pueblo y los libertara de todo eso. ¿Me está entendiendo? Eso era lo que ellos esperaban. Ese era el rey que ellos creían en Jesús. ¿Me está entendiendo? Porque habían visto sus milagros, porque habían visto sus maravillas, porque lo habían escuchado hablar, porque muchos de ellos, hermanos, veían la fama que corría. Y la Biblia dice que había gente que había escuchado hablar de él, que aún de la gente que había sanado estaba allí. Mi amado hermano, muchos al oír que el Señor tenía
en un borrito, que me lleva un caballo más un poquito. Y entonces mi amado hermano, vuelvo y digo, los discípulos lo comprendieron. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos, escuchen, sino que se acordaron de estas cosas que estaban escritas de él, ¿cierto? Y las había hecho. La palabra del Señor lo tenía allí escrita. Otros dicen amén, de la entrada del Señor, pero ellos no entendían todas esas cosas. Se acordaron apenas. Escuchen, hermano, miren aquí. 3 años y medio, 3 años, anduvieron los discípulos con Jesús, con Dios, y no entendieron. Yo lo que quiero también decirle en este día, mi amado hermano, es de que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está queriendo decir en medio de su palabra. Entendamos que no es el Dios que yo quiero ver, sino el Dios grande y poderoso que Él es. No es el Dios manipulable, no es el Dios que me necesita. Es el Dios que yo necesito día a día en medio de nuestras vidas. Que nosotros podamos entender, que no nos pase que llevamos 1, 2, 3 años, 5 años, 10 en el Evangelio y no hayamos entendido todavía continuemos haciendo las cosas. Mi amado hermano, es tiempo de cambio, es tiempo, estamos en tiempos peligrosos donde no veo hasta el clima. Mi amado hermano, estamos en tiempos peligrosos donde debemos aferrarnos más y más de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de estar tambaleando. No es tiempo de estar aquí y allá. Es tiempo de aferrarnos a Él. No es tiempo de condicionarlo a mi manera. Es tiempo de estudiar en la palabra de Dios la manera que Dios quiere que yo ore. Amén. Y allí en ese momento entonces estaban sus discípulos que no entendieron. Y estaban también los fariseos. Los fariseos estaban allí buscando un pretexto siempre desde que el Señor empezó el ministerio a echarle mano para apresarlo. Y hasta reconocían también la fama del Señor Jesucristo y decía: mira, todo el mundo se va tras Él. Pero en medio de todo esto, vuelvo y digo, mi amado hermano, lo que estaban viendo era el rey que ellos querían ver. Los discípulos y la multitud veían un libertador y los fariseos veían una amenaza. Pero ninguno de ellos, los cuales estaban ciegos, veían el verdadero rey y el verdadero cumplimiento de la profecía. Y el segundo punto es contemplando el verdadero rey que Él es. En muchas razones, hermano, precisamente por hablar de esta entrada triunfal, el primer día de la semana, tuvo una parte importante en este tiempo, en esta semana donde el Señor es crucificado. Vuelvo y digo, ya se los comenté, el Señor que sí quería hacer pública la declaración de ser el Mesías y el Rey. Había llegado el momento, había llegado la hora. Había llegado el cumplimiento, escuchen bien esto, de lo que la gente no entendía. Los escribas y los fariseos que estaban tratando a todo momento de echarle mano a Jesús. Mi amado hermano, el pueblo romano, el reino romano que lo veía como una amenaza política, mi amado hermano, y económica. No
Y la gente en su furor, ¿ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? La gente en su furor no entendía que esa era la profecía que estaba escrita en Zacarías. Ni los doctores de la ley, que eran los escribas y los fariseos, no entendían. Ni los propios discípulos no entendían, mi amado hermano, que el Señor no vendría como un rey revolucionario, mi amado hermano, a pelear contra el imperio romano, sino que el Señor vendría justo, Salvador, a salvar a la humanidad en esta cruz, mi amado hermano, y vendría humilde allí para adelante sobre un árbol. Es decir, en conclusión, en este punto le estaban alabando, pero no sabían por qué le estaban alabando. ¿Me está entendiendo? Y así hay mucha gente hoy en día. Vuelvo y digo, no aquí. Gloria al Señor. Que alaban y bendice el nombre del Señor y no sabe. Y yéndolo a otra instancia, miremos afuera lo que se celebra. Usted mira las calles. Usted mira las procesiones en Semana Santa y la gente hablando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y cantando las canciones que cantan, maldiciendo nuestra ciudad enterrada, esas cosas. Mi amado hermano, pero ellos no saben lo que están haciendo, porque ellos ven un Dios a su manera, ellos ven un rey a su manera, ellos ven un rey que pueden ir a la iglesia, confesarse y arrodillarse y creer que ya todos sus pecados están perdonados, y cuando salen de allí poder hacer lo que quieran, y ven un Dios grande y perdonador que no los va a justiciar. Pero ese no es el todo de lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? Porque la palabra del Señor está escrita cada una de las cosas que yo debo orar, que yo debo hacer, mi amado hermano, delante del Rey que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Y allí se estaba cumpliendo en parte, parcialmente, la profecía de Malaquías, que decía: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Saben por qué digo que parcialmente? Porque el Señor vuelve nuevamente. Allí fue, y fue a Jerusalén, a su ciudad, la ciudad santa de Él, y fue a su templo. Estuvo cumpliendo todo lo de un rey, pero no un rey físico, sino un rey espiritual. Y cuando entró allí al templo, mi amado hermano, volcó, ustedes conocen la historia, todas las mesas de los campistas y de toda la gente que estaba haciendo negocio, y dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Él estaba reclamando su trono y la gente no lo entendía. ¿Me está entendiendo? La gente no lo entendía, porque él estaba, mi amado hermano, teniendo allí, declarando ese reinado espiritual, mi amado hermano, el cual le pertenecía. Pero vuelvo y digo, la gente estaba viendo el rey que ellos querían ver. Los fariseos y los escribas fariseos estaban viendo el rey que ellos querían ver. El pueblo, los discípulos, estaban viendo el rey que ellos querían ver. Y digo que parcialmente porque el Señor volverá nuevamente y volverá a Jerusalén, porque ese es su pueblo. Nosotros somos un ejército, y ya le quedé a su lado: usted es un ejército. Nosotros somos injertados, dice la palabra del Señor en Romanos, en el pueblo de Israel. Pero el Señor, por eso debemos tener pendiente de lo que pasa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y ningún otro pueblo podrá sobre él. Y ahí están en guerra hace miles de años, pero el pueblo de Dios se mantiene firme, porque es el pueblo de Dios. Ningún pueblo ni ningún país pudiese, mi amado hermano, sobrellevar una guerra de años, de cientos y cientos de años, como lo ha llevado. Caerían en la miseria y en la pobreza. Pero el pueblo de Israel sigue firme, porque es el pueblo de Dios. Porque el Señor dijo: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando el Señor venga, vendrá nuevamente en cumplimiento
entrará en el templo, y por más que tengan ocupado allí en aquel lugar que no quiero nombrar, allá se sentará el Señor a juzgar a la humanidad. Amén. Porque vendrá por nosotros. Por eso no podemos ver, mi amado hermano, al Señor como nosotros queremos verle, sino como el Dios que Él es. Amén. Y allí, mi amado hermano, nos lleva a recordar la importancia de reconocer a Jesús como el Rey que Él es, no como el Rey que yo deseo que Él sea. El Señor es el Dios que yo necesito, no el que yo creo que me necesita. Cuando una persona llega a la iglesia, mi amado hermano, y porque esté pasando por una situación de crisis y enojado con Dios y no le adora, no le alaba, está viendo como el Dios que Él necesita que yo le alabe. Y yo no necesito eso. Yo soy el que necesito alabarlo. Porque en medio de la alabanza hay poder. Porque en medio de la alabanza hay autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio de la alabanza toda tristeza, toda preocupación, toda amargura, hermano, el Señor se tiene que ir. Y el Señor sana tanto emocionalmente como físicamente también. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la alabanza y la oración. Amén. Y si el Señor mandó pedir un asno allí, mi amado hermano, ¿cierto? Mandó pedirlo y dijo: si a ustedes preguntan qué hacer de sacar ese asno, el Señor lo necesita. Y yo le pregunto a ustedes: ¿el Señor necesita algo de nosotros? Vuelvo a preguntarle nuevamente, a veces estamos seguros: ¿el Señor necesita algo acerca de nosotros? ¿El Señor necesita algo acerca de nosotros? No. Él es el dueño de todo. Los animales, el campo, la naturaleza, todo lo que existe usted y de mí, mi amado hermano. Pero una de las cosas que yo veo allí relevantes, mi amado hermano, es que el Señor, mire, la barca que él utilizó eran barcos prestados. El aposento allí donde se reunió era prestado también. El pollino donde se montó era prestado. Todo era prestado. Pero Él es el dueño de todo. Y sabe una cosa, hermano, me gusta sobre lo de la parte de la pregunta, porque quiero decirle, mis amados hermanos, de que el Señor nunca pasa por encima, obliga a la gente a hacer algo sin el consentimiento de Él. Hay en la palabra, aparte del Dios que usted quiera ver y que el que yo quiera ver, y nos une como un todo a mi manera de conveniencia, en la palabra está escrito todo lo que yo le voy a hacer. Y el Señor no te va a llegar y te va a coger por el cuello y le va a decir: diezme. Por ejemplo, hablando de la economía. No, usted quiere hágalo. Hay mucha gente que dice: no, que las iglesias obligan. No se obliga a nadie, ni siquiera Dios mismo lo obliga. Pero lo que sí Dios está escrito en medio de la palabra, ese Dios que usted y yo vemos como un Dios perdonador, como un Dios amoroso, también ese Dios nos dice aquí en una de sus partes, mi amado hermano, de que cuando el pueblo estaba pasando por una situación de crisis, y el Señor le dijo: ustedes están así porque ya no hay algo que han robado. ¿Qué maravillas? Y yo dijeron: ¿en qué te hemos fallado y en qué te hemos robado? Y el Señor dijo: recuerden, alfolí, dinero, economía, diezmos y ofrendas. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted se suelta de la parte de lo que Dios dice aquí, el enemigo viene y toma entrada en la vida de las personas y vuelve la economía muy nada y hace que no le alcance. ¿Me está entendiendo? El Señor no obliga a venir a la iglesia, pero venimos porque sabemos que le necesitamos. El Señor no te obliga a alabarle, pero cuando tú estás en los peores momentos de crisis, levanta tus manos delante de Él. Mi amado hermano, y no le veas como el Dios que te necesita, sino el Dios que necesitamos. Porque en medio de la alabanza hay poder, autoridad, restauración. Cuando dicen amén. Gloria al Señor.
Espíritu ese día. Que gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David. Muchas gracias. No. Entonces, recuerdo, pienso, allí estaban mis amados hermanos, allí estaban en esa multitud que estaba allí alegrándose, glorificando el nombre del Señor por todo lo que ellos creían que Él era. Allí estaban los ciegos, que los imagino yo que el Señor había sanado, viéndole. Allí estaban los mudos, ya pudiendo hablar, ya gritando Hosanna. Allí estaban de pronto los paralíticos que Él había sanado, y estaban todos cuando escucharon, dice la palabra del Señor, cuando la multitud escucharon que el Señor venía, allí había, me imagino, en los paralíticos saltando también, la viuda, los huérfanos, todos ellos que habían visto la misericordia del Señor, los leprosos, me lo imagino yo allá. No había ningún problema delante de la multitud que la gente corriera, mi amado hermano, sino que estaban allí extendiendo, me lo imagino, sus mantos, y también allí las ramas también, y la gente que había venido, hermano, gritando delante del Señor. Pero no sabían lo que estaban haciendo. No sabían. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Él estaba haciendo allí purificar, recordarle la importancia. A eso vino también el Señor. Y lo otro, mi amado hermano, el Señor, nuestro Señor vino a mostrarse como el Rey que Él es. Repita conmigo esa palabra: el Rey que Él es. Amén. El Rey que Él es. Lo demás que hoy digo, ellos no lo estaban entendiendo. Y el Señor, mi amado hermano, estaba, yo creo que aquí me faltó un punto más, el Dios viéndose, mostrándose. Y lo que yo debo reconocer hoy en día, que Él es el Dios, vuelvo y digo, que yo necesito, no que yo creo que me necesita. Y el Señor Jesús es nuestro libertador, nuestro Rey, digno de toda nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Digno de toda alabanza y toda adoración, que hace lo que Él quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Cuando usted se sienta tentado a reclamarle al Señor, recuerda que Él es el Rey, que Él es y hace lo que Él quiere. En los cielos, en la tierra y en los abismos profundos. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos con humildad reconocerle, obedecerle, mi amado hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y aquí estaban los discípulos, aquí estaban los fariseos, que en un momento cuando estaban aclamando al Señor, los fariseos entre toda la multitud dijeron: reprende a tus discípulos, están haciendo mucha bulla. Y el Señor dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Hermano, tú y yo no podemos callar, mi amado hermano, lo que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, en esta semana, es un tiempo para recordar lo que Él ha hecho en medio nuestro, y no podemos callarlo. No podemos callarlo. Debemos hablarlo, debemos decirlo y concientizar, mi amado hermano, de lo que el verdadero Rey es, no de lo que nosotros creemos que es. ¿Me está entendiendo? Que podamos delante del mundo comprender, mi amado hermano, hacer entender a la humanidad, mi amado hermano, el Rey que verdaderamente Él es. Por último, recuerda siempre al reino al cual pertenece. Dígale a la persona que tenga a su lado: recuerda el reino al cual pertenece. Porque el reino que el Señor estaba mostrando, escúcheme bien, ya voy a terminar, no era el reino de este mundo. El Señor dijo: mi reino
Amén. Y el Señor lo había dicho. Y el Señor le dijo allí al pueblo, de hecho, cuando lo llevaron delante de Pilato, allí él dice, respondió que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Usted y yo debemos concientizarnos que pertenecemos a un reino que no es de acá. Usted y yo debemos concientizarnos que pertenecemos a un reino que no es de acá. Usted y yo debemos concientizarnos que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Y como lo prediqué hace unos meses atrás, nosotros somos extraterrestres. Usted ya me está mirando aquí por una cabezota aquí, no. Que en algún momento se habla, somos extraterrestres porque nosotros no somos de esta tierra. No lo somos. Nosotros nos vamos a ir de aquí. Uy, 2, 3 personas más. Nosotros nos vamos de aquí. Levantamos el vuelo cuando la palabra del Señor se cumpla, cuando el Señor dijo que volvería por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí se estaba cumpliendo todo, mi amado hermano, pero la gente no estaba entendiendo, que el reino de Dios no era de este mundo. Mi amado hermano, nosotros debemos de reconocer diariamente, mi amado hermano, al reino a cual pertenecemos. ¿Sabe por qué la gente, tus amigos, se burlan de ti y no te entienden? Porque nuestro reino no es de este mundo. Por eso no pueden entender, porque para entender necesitan tener al Espíritu Santo que les enseñe, mi amado hermano, y les revele que no somos nosotros de acá, no somos de acá. Y entonces el Señor allí dice, se estaba cumpliendo todo, estaba cumpliendo la palabra que decía en el Salmo, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Me está entendiendo? Ha venido a ser cabeza de ángulo, la que desecharon. Y se estaba cumpliendo todo, mi amado hermano, lo de la palabra del Señor, y la gente no entendía. Ya estoy leyendo estos últimos versículos, la gente no entendía, y era la razón por la cual, mi amado hermano, el Señor tuvo que llorar por Jerusalén cuando estaba allí, porque no entendía. Y el Señor por eso llora, hermano, por Jerusalén, y dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieses al menos lo que en este día es para tu paz. Pero le digo que no quedará piedra sobre piedra, que por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Escúchame bien, mi amado hermano. Cuando los discípulos iban saliendo del templo, uno de sus discípulos dijeron, maestro, wow, qué piedras, qué edificios. Y el Señor les dijo lo siguiente, en estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra. Ustedes ven estos grandes centros comerciales, todo, las montañas, la ven, no quedarán piedra sobre piedra cuando el Señor venga y consuma todo esto. Y por eso nosotros debemos estar preparados para recibir a nuestro Rey. ¿Cuántos dicen amén? Que no nos coja desprevenidos como cogió desprevenido al pueblo, mi amado hermano, mis amados hermanos, ¿cierto? Y también clamó de Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Él es uno de los que iba a ser allí muerto también. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tu sábana y no quisiste? Pero vendrán días cuando esta casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora, escuchen bien esto, mi amado hermano, mírenme acá, no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor viene por su pueblo. Esta es la parte que falta de esa palabra que el Señor vino a dar. Si yo digo, ya no me van a volver a ver hasta cuando Él venga. Y todos
todo el mundo diga, cuando seamos aquí levantados, bendito el que viene en nombre del Señor. Para uno será, mi amado hermano, tiempo de gozo, pero para otros será tiempo de tristeza. Así que más vale aceptar diariamente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, reconocerle como el Rey que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras la gente, mi amado hermano, siga colocando sus ojos en esta tierra, no podrán ver el verdadero Rey del universo. Si el Señor entró triunfante dentro de nuestros corazones, permitamos que Él viva como ese Rey que Él es dentro de nuestros corazones. Amén. Y exhibamos delante del Señor, de la gente que nos rodea, las cualidades del verdadero Rey triunfante que Él es. Amén. En esta semana, que nosotros podamos, no solo en esta semana, sino todos los días de nuestra vida, seguir viendo al Señor como el Dios que es. Cuando usted llega a su casa y diga, qué pereza, ya con eso termino, solo ejemplo. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, levántase y venga y adore a Dios que es. No es que usted cree que le necesita que le adore. Cuando el diablo le ponga su economía y diga, no, ya todas las necesidades que tiene, cumpla lo que el Señor quiere está diciendo en medio de su palabra que debemos cumplir. Amén. Cuando el diablo venga con cualquier tipo de tentación, recuerde lo que dice la palabra del Señor y sigándole por lo que es. Bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a sus esposas, bendiga a sus esposos. Y permitamos que Él sea exhibido en medio de nuestras vidas como el Rey que Él es. Con orgullo, porque Él viene por su pueblo. Y debemos estar preparados. Algún día escucharemos los cielos abrirse y gritar a los ángeles diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey de las alturas. Pero ahí ya no habrá tiempo de que, ay Señor, perdón. No, debemos vivir para Él, adorando y bendiciéndole a nuestro Rey. Vamos a colocarnos en pie.